Buenos días, maestro. Sí, sí, nos Buenos días, escuchas. profesor. Buen día, doctor. Bueno, vamos entonces a compartir nuestra pantalla para iniciar nuestra clase de este día, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos entonces para esta ocasión. El núcleo interfásico es nuestro tema de esta ocasión. Vamos a verlo, primera parte, y en la segunda estaremos viendo algo sobre los cromosomas. Bien, entonces ampliamos aquí. Y estamos iniciando entonces. Bien, bueno, ese es el tema que tenemos para este día, núcleo interfásico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este asunto? Estamos haciendo mención precisamente de lo que es el centro de la célula, que pues solamente en el caso de las células adiposas, los adipocitos, el núcleo está ubicado en la periferia. Pero de ahí hay en el músculo esquelético. Normalmente el núcleo está ubicado en el centro. Es una estructura pues viva, tiene su propia estructura, su propia función. Y también pues vamos a considerar cuando hablamos del núcleo interfásico a qué nos referimos, porque normalmente hablamos del núcleo, pero esta palabra de interfásico a qué se refiere, precisamente como estamos leyendo aquí en la pantalla, es el núcleo que lo encontramos precisamente en el momento fuera de lo que es la división celular. Durante la división celular sabemos que el núcleo desaparece, sea en la mitosis, que es en lo que sucede en las células somáticas, o bien en la meiosis. Cuando este proceso se está dando, el núcleo no existe, no lo vemos. Entonces, cuando está bien formado y que aparentemente está en descanso, porque en realidad no hay reposo, está en una actividad constante. No olvidemos que en el núcleo es donde están todo el control de lo que sucede a nivel de la célula. Entonces, pues es importante que lo conozcamos. Vamos entonces a entrar en detalles con este asunto. Bien. El núcleo como tal, pues lo encontramos en todas las células, lo que vienen siendo las células eucariotas. Ya sabemos que en las células procariotas, pues existe solamente un acomodo del material genético, pero nada más, no le alcanzamos a visualizar como estamos acostumbrados en la estructura y estructura que incluso estaremos revisando en esta oportunidad. Entonces el núcleo pues tiene su propia estructura, contiene el material genético, o sea, todo el material hereditario, tiene su cubierta y pues estaremos revisando, dijimos, este punto. Tiene una estructura dinámica. ¿A qué nos referimos con esto? A que no está propiamente en un reposo. De pronto lo alcanzamos a visualizar y después llega el momento en que desaparece. Entonces, insistimos, el núcleo interfásico, que es el que vamos a trabajar aquí, es el que encontramos fuera del proceso de la división celular. Aquí tenemos en esta imagen lo que viene siendo una referencia rápida de lo que es la mitosis, ¿verdad? El núcleo está formado en el principio con el citoplasma, su membrana celular, sus organelos, sus centriolos que ya se están ubicando. En el momento previo a la división, el centriolo se duplica. Tenemos ahora 4 centriolos, esto ya lo revisamos, 2 en cada punto y se van hacia los polos donde van a formarnos el áster y a partir de aquí ya en su constitución como centro organizador de microtúbulos empieza el famoso CONS, empieza a formar los microtúbulos que nos van a formar el uso mitótico, que son túbulos también, y que van a atrapar al cromosoma por el centrómero. Este punto lo veremos en la siguiente parte de la clase. Después tenemos que los cromosomas empiezan a ser jalados hacia los polos para que finalmente se dé el proceso de la citocinesis, donde ya se divide y nos da por origen las 2 células hijas. Otra manera de entenderlo, ¿verdad? Aquí tenemos las 4 fases propiamente del núcleo.
Y en lo que nos vamos a ubicar es precisamente en la interfase, ¿sí? Tenemos aquí las 5 fases que se manejan de la célula, de la división celular: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y finalmente la citocínesis, donde se divide, pero nosotros nos vamos a ubicar en lo que tenemos en la parte de arriba, que viene siendo la parte de la interfase, donde no está en división la célula. Bien, y finalmente aquí tenemos la citocínesis. Nuestra célula ya la conocemos, ¿verdad? Su es toda estructura general, su membrana que la tenemos alrededor. Aquí tenemos en esta parte algunos cilios y tenemos también el asunto del citoplasma con sus organelos distribuidos en el interior, y en el centro encontramos al núcleo y también al nucleolo, sobre lo que vamos a mencionar también algo en esta oportunidad. Veamos. Entonces, el núcleo generalmente tiene casi una estructura esferoidal. No quiere decir que siempre sea así. Generalmente va siguiendo la forma que tiene la célula. Es decir, si tenemos una célula cúbica, el núcleo más o menos adopta esa forma. Tiene su propia dimensión, ¿verdad? Aquí nos hablan más o menos de que puede medir de 1 hasta 20 micrómetros. El núcleo puede ser muy grande en un momento dado, pero también en la célula eucariota normalmente vamos a encontrar un solo núcleo, y hablamos de que normal o de manera típica. Sin embargo, tenemos excepciones, como aquí se nos menciona, ¿verdad? Esto, claro, no se da en el ser humano. En los hongos puede haber 2 núcleos y se habla de una célula dicariota. Pero ya propiamente en el ser humano encontramos el caso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos en su etapa de joven, cuando están en la médula ósea, que es donde se producen, sí tienen núcleo, ¿verdad? Pero cuando ya salen a la circulación, es decir, la célula roja ya madura, esta no tiene núcleo, no lo tiene. Pierde el núcleo para aprovechar ese espacio y tener lugar para la hemoglobina. Y pues tenemos también algunas variantes donde puede haber varios núcleos, como sucede en la célula muscular. Bueno, ya algo hemos hecho mención, y entonces vamos a las estructuras del núcleo. ¿Cómo está conformado el núcleo? En el núcleo vamos a encontrar en sí algunas estructuras, como puede ser su membrana. En el interior vamos a encontrar, no es citoplasma esto, muchachos, es el nucleoplasma, donde vamos a encontrar la cromatina, y finalmente en el interior vamos a tener también, o sea, en el interior del núcleo vamos a encontrar una mancha que viene siendo el nucleolo. Y vamos a estos detalles para aprovechar el tiempo. Es conveniente, antes de avanzar, hacer referencia a lo que es el sincitio. En su momento van a encontrar ustedes en sus documentos, si no es que ya se han topado con esta palabra. Cuando hablamos de un sincitio, estamos hablando de una masa de protoplasma donde existen varios núcleos. Me dirán, pero hace un rato mencionó que solamente uno. No, yo no dije nada más. Dije que generalmente encontramos un solo núcleo, hablando de la neurona, hablando de la, que podemos decir, de la nefrona que tenemos en el riñón, el hepatocito en el hígado, en el caso del hueso, ¿verdad? Los osteoblastos, osteoclastos, en el cartílago también, los condroblastos, todos ellos tienen un solo núcleo. Pero en el caso de la célula muscular, propiamente la célula muscular estriada, podemos encontrar varios núcleos juntos, y a eso se le llama sincitio. O sea, en una sola célula, varios núcleos. Ahí es el lugar donde se encuentra en varios núcleos, o el sitio donde está el núcleo se le llama enérgida. Quisiera también aquí comentarles, ¿verdad?, que el núcleo, pues como ya dijimos en su momento, no siempre lo vamos a encontrar hacia el interior o el centro de la célula. En ocasiones lo encontramos en la periferia, caso concreto, el músculo estriado. Muy bien, en el caso aquí tenemos el miocardio, noten ustedes, o sea, el músculo cardíaco, encontramos también varios núcleos, y en la célula cardíaca ya lo revisamos en materia de histología. Hay unas bandas que se llaman discos intercalares, pero entre disco y disco vamos a encontrar incluso entonces varios núcleos, en lo que nos está formando un sincitio. Aquí esto es un dibujo, noten ustedes, en este caso, esta es una fibra muscular estriada, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 núcleos, y notemos que son periféricos,
que no se da el caso en las demás células, ¿verdad? Un acercamiento de la misma imagen para que lo podamos apreciar con mayor claridad, ¿verdad? Los in situ. Aquí tenemos 4, esta ya no está completa, pero alcanzamos a ver 2. Aquí está el caso del músculo cardíaco con sus discos intercalares que nos separa una célula de la otra, pero notemos que como que se mete un núcleo en otro y esto nos da esa impresión de los famosos sincitios. Continuamos. Bueno, pues el sincitio está precisamente relacionado con la función también de la célula y pues se da más en el músculo estriado. Bien, el núcleo interfásico entonces vamos a encontrar que generalmente no es, insisto, no es solamente la única forma, generalmente es esférica, pero podemos encontrar varias formas. Aquí nos habla de la forma arriñonada, o sea, como si fuera de riñón o como si fuera una elipse, en forma arrosariada, como si fueran varios núcleos juntos. Aquí tenemos el caso de los glóbulos blancos, que los revisaremos cuando hablemos de la sangre. Notemos que veamos, este es el núcleo de esta, por eso vean ustedes el nombre que reciben estas células, polimorfonucleares. Poli, muchas formas en el núcleo. Notemos este núcleo como si fuera un rosario, varias piezas juntas. Aquí tenemos uno con 2, bilobulado, y pues tenemos aquí nada más uno. Y los mononucleares, que son los otros, notemos mono, uno, núcleo. Entonces tenemos un núcleo con una forma un poquito diferente, como de una, parece una elipse, ¿no? Y pues, tiene la forma más típica, más clásica. Muy bien. También tenemos de considerar, que ya dijimos esto, de que en las células adiposas, o sea, los adipocitos, las células que almacenan grasa, el núcleo generalmente está hacia la orilla. Y el núcleo también generalmente va llevando una proporción con el tamaño de las células, es decir, una célula grandota va a tener un núcleo grandote. Y pues se han dado los investigadores a la tarea de también ponerle dimensiones al núcleo y se dice que tiene un tamaño de entre 8 y 10 UMAS. Es una medida de medirlo, de medir su volumen, como sucede con los ribosomas, se han de acordar de la famosa unidad Svedberg, para que lo tengan por ahí presente. Muy bien. ¿De qué está compuesto? ¿Qué hay en el interior del núcleo? En el núcleo no nos hemos de olvidar que un componente importante es precisamente el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Entonces vamos a encontrar por ahí sueltas de pronto ciertas proteínas relacionadas con los ácidos nucleicos, de ahí estos nombres raros. Desoxirribonucleoproteínas son proteínas relacionadas con el ácido desoxirribonucleico, ribonucleoproteínas igual, hay muchas enzimas. Tenemos ARN soluble. Acordémonos que el ARN tiene 3 versiones, el ARN ribosomal, el de transferencia y el mensajero. Detalles que ya veremos más a detalle en bioquímica. Nucleótidos, es decir, aquellas partes que van a formarnos finalmente el ADN y el ARN, también los encontramos ahí dispersos en el interior del núcleo, es decir, en el nucleoplasma. Podemos encontrar también moléculas de ATP, lípidos, aminoácidos, sales de magnesio, como sucede con el caso del zinc y sobre todo el agua. Todo esto es parte de la composición química del nucleoplasma. Tenemos entonces también que considerar, en este caso, en la composición química, las cantidades. Estos compuestos pueden variar de la función del tipo de célula. No es lo mismo una célula que produce una hormona a una célula que va a secretar. Pensemos en el caso, por ejemplo, una célula que produce hormona, las que forman la tiroides, en una célula que está, por ejemplo, filtrando, como es el caso de la nefrona en el riñón, o una que está sintetizando, como es el caso del hepatocito. Cambian los componentes de acuerdo a la función que realiza la célula. Por ejemplo, en el caso aquí se nos menciona del ADN, varía, dice, ¿verdad? El 60% de los núcleos en el espermatozoide, notemos mucha cantidad de ADN en el espermatozoide, y en el caso del ovocito, o sea, el óvulo, tiene nada más un 1%. O sea, ¿por qué razón? No olvidemos que el espermatozoide es la célula más pequeña que existe en el organismo y el ovocito, el óvulo, es la más grande de todas. Y en cuanto a las cantidades, también hemos de encontrar precisamente que lo que se refiere al núcleo, ¿verdad? Pues prácticamente viene siendo, varía, pero con todo es la misma en los tejidos. Es decir,
Los núcleos que vamos a encontrar en la piel son los mismos en todas las células, aunque la piel, sabemos, es el órgano más grande que tenemos, pero puede variar cuando hablamos ya de otras estructuras. En el caso de la estructura ya más fina del núcleo, vamos a encontrar 4 partes diferenciadas y vamos a ellas. Para empezar, la envoltura nuclear. Estamos hablando de la membrana del núcleo. Esta membrana tiene 2 bicapas lipídicas. Este no es error de un servidor. Ahorita lo podemos apreciar en las imágenes. Dice 2 bicapas lipídicas. Hemos comentado hasta aquí que en el caso de la membrana celular tiene una capa bilipídica. Aquí es diferente. 2 bicapas lipídicas y reforzada por el citoesqueleto, como que el citoesqueleto la atrapa y la atora por la parte de afuera. No olvidemos, el citoesqueleto aquí queda afuera, afuera del núcleo, porque estamos hablando del núcleo, pero encontramos también detalles importantes, como es el caso de unos poros, ciertos agujeros que hay en la membrana nuclear, donde hay comunicación con el citoplasma. Y en su envoltura también tenemos presentes algunos ribosomas que se juntan y se continúan después con el retículo endoplásmico rugoso. La envoltura entonces está reforzada por armazones de filamentos intermedios. Estos, acordémonos que forman parte de lo que viene siendo el citoesqueleto. El citoesqueleto tiene 3 estructuras básicas: filamentos intermedios, microtúbulos y microfilamentos. Y por otro lado tenemos pues también la cara que da hacia el citoplasma. Bien, aquí podríamos considerar, este es un dibujo, notemos, este es un trocito de la membrana nuclear. Veamos 2 bicapas, ¿sí? Una hacia el exterior, otra hacia el interior, y tenemos ya precisamente en el interior lo que viene siendo el nucleoplasma. Los agujeros que les comento son los poros de la membrana. Y hacia afuera no hay que olvidarnos que la membrana nuclear se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Este es un acercamiento de uno de los poros, ¿verdad?, de que tiene la membrana nuclear. Veamos otra vez la doble bicapa y otra vez otro dibujo, la bicapa de la membrana nuclear y sus poros interesantes, ¿verdad? Bien, tenemos el asunto de la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Cromos, color, y tina. Estamos hablando de una sustancia que se pinta, sustancia que se tiñe. No es otra cosa, muchachos, que ADN, pero es el ADN que está ahí esparcido en el interior del núcleo y que está acomodado, porque no es todo el material hereditario lo tenemos ahí. Ahorita aquí no tenemos los cromosomas todavía, está toda la gran cadena, la enorme cadena que nos investigaron Watson y Crick, y no está solo, está asociado con unas proteínas que reciben este nombre de histonas y que lo envuelven y con ellas se forman los cromosomas en su momento. Tenemos el nucleoplasma. La cromatina se divide en 2 partes: la eucromatina, que está hacia el interior y que es la cromatina funcional, y la heterocromatina, que está hacia la parte exterior del núcleo. Y tenemos también el nucleoplasma, que es propiamente, también recibe estos otros 2 nombres: cario, no olvidemos la raíz cario, núcleo, cariolinfa o carioplasma, y que es precisamente todo ese medio interior que tenemos en el núcleo, conformado por lo que ya habíamos comentado, de proteínas y de enzimas y otras sustancias ahí, incluyendo el agua. Un acercamiento en el dibujo donde tenemos aquí la cadena del ADN y rodeada precisamente de lo que viene siendo estas proteínas, que son las histonas. Ya en su momento el ADN se parte en pedacitos, que es lo que nos da origen a los cromosomas, 46 en el caso de la especie humana. Bien, heterocromatina, se habla, ¿verdad?, de lo que viene siendo la forma inactiva de la cromatina. Está orientada hacia la parte de la orilla del núcleo. Y la eucromatina, que es precisamente la cromatina que se le considera como funcional y que está trabajando. Aquí tenemos muchas moléculas de ADN y se está llevando a cabo la transcripción para que se forme el ARN mensajero. Chicos, el ADN es el centro de todo. De aquí parten todas las órdenes y de aquí, si se va a sintetizar algo, lo primero que va a ocurrir es la formación del ARN mensajero, para que éste lleve pues el mensaje como es propio, de qué es lo que se trata. Ven un acercamiento, aquí tenemos
el nucleolo, ¿verdad? El núcleo, su membrana nuclear, y aquí tenemos ya un dibujo que nos permite apreciar, por una parte, los poros, la membrana nuclear o nucleoplasma, la cariolinfa, o sea, el interior del núcleo. Notemos que por una parte tenemos aquí la heterocromatina, que es más oscura y orientada hacia la periferia, y la eucromatina, que es donde está trabajando el ADN. Insisto, no porque está el núcleo no se está dividiendo, por eso no está haciendo nada, está trabajando la eucromatina. Un acercamiento más, eucromatina notemos la más clara, la heterocromatina más oscura y el nucleolo en el centro. Nucleolo. Es de una estructura esferoidal normalmente y está relacionada con la síntesis de las principales piezas de los ribosomas. Entonces, lo importante que vamos a encontrar en el nucleolo son ARN, ácido ribonucleico y proteínas básicas. En el nucleolo vamos a encontrar dos porciones, una parte granular, que son gránulos de ARN, parece como de chiste, ¿verdad? Granular, la región granular, gránulos de ARN, o sea, como que está pelotonado el ARN allí, pero esta otra parte que se le llama fibrilar y son filamentos de ARN, como que la ARN empieza a desdoblar para cumplir con su función. Y pues ahí se nos menciona que también podemos encontrar filamentos de ADN. Viene un acercamiento. El nucleolo, sus funciones, pues se ocupa de la producción de los ribosomas. No contiene cromosomas aquí no hay cromosomas. Y tenemos también la producción del ARN ribosomal, el ARN-R, como lo abreviamos en su momento. Tiene su propia membranita, ¿verdad? Bien, el ciclo del nucleolo, el nucleolo se observa todo lo largo del ciclo nuclear, perdón, no se observa. ¿Por qué razón? Porque una vez que llega el momento de la división celular, no olvidemos que sucede lo que es la cariocinesis, o sea, se desintegra el núcleo y con él también el nucleolo sufre cambios significativos precisamente para que pueda ayudar, y en este punto encontramos tres etapas. Hay una desorganización profásica, o sea, antes de la profase, el nucleolo se desintegra precisamente y disminuye de tamaño y se hace bastante irregular. Viene después en la parte metafásica y anafásica, donde el nucleolo pierde su individual y sus componentes, y lo que hay en él se incorpora a los cromosomas para que pueda apoyar en la parte telofásica, que es la parte final de la división celular, y pueda cumplirse con el proceso final de la mitosis. Bien. Pasamos ahorita, cerramos este material. ¿Alguna pregunta, chicos? Y vamos a la siguiente, que es el otro tema que tenemos para esta oportunidad, aprovechando nuestro tiempo. Bien, ¿preguntas? ¿No tenemos? No, por ahora no, profesor. Muy bien, bueno, entonces permítame para ver que esto se amplíe. ¿Ya se amplió o no se amplía? Aún no, profe. Aún no, nada, hay que darle clic en presentación. Tamaño chiquito, ¿verdad? Ahí está, ya. Perfecto, bueno, continuamos. Cromosomas, ¿qué son los cromosomas? El cromosoma, a ver, no nos olvidemos de la cromatina que vimos en el núcleo. Cromatina es una sustancia que se tiñe. Cromosoma, la raíz soma. Soma es cuerpo, cuerpo que se tiñe. Es lo mismo, ¿sí? Aquí lo tenemos desorganizado en el interior del núcleo, desorganizado en el sentido de que está toda la cadena del ADN. Y aquí ya lo tenemos organizado en cuerpecitos pequeños que vienen siendo precisamente los cromosomas como los conocemos. ¿Dónde empieza todo este asunto? Precisamente cuando se divide el núcleo desaparece y entonces de pronto se ve todo un hilo ahí, ¿verdad? Disperso en el interior de la célula, que viene siendo precisamente el ADN, y ya después el ADN se empieza a partir, y al partirse tenemos ya, esto es un dibujo muy grotesco, pero aquí vamos a ir conociendo, chicos, por razones del tiempo de nuestra sesión, las partes que nos conforman el cromosoma. Vean ustedes, podemos nosotros dividir nuestro cromosoma en un sentido longitudinal, a lo largo, y lo que tenemos es precisamente lo que nos señala el número 1, la cromátida.
Aquí tenemos una cromátida derecha y una cromátida izquierda. Cuando lo dividimos en sentido longitudinal. 2. Hay un punto donde las cromátidas como que se pegan. Quiero aclarar que no están pegadas. Hay un acercamiento nada más. Se le llama adosamiento. Se juntan. Ahora sí que juntos, pero no revueltos. Como que se juntan nada más. A este punto se le llama centrómero. Atentos con esto, porque esto va a tener mucha importancia más adelante. 3. Notemos que esto da la imagen como si fuera una X. La parte superior del centrómero hacia arriba le vamos a llamar brazos, igual que la parte que está hacia abajo. ¿Y cuál es el chiste de estarle llamando brazos a los dos? Notemos que la longitud no es la misma. De ahí que entonces en este cromosoma que tenemos dibujado aquí, vamos a encontrar que tiene brazos largos y brazos cortos. Entonces, no se nos olvide, en sentido longitudinal lo podemos dividir y tenemos dos cromátidas. En sentido transversal, pasando por el centrómero, lo podemos dividir y tenemos brazos cortos y brazos largos, o brazos superiores y brazos inferiores, si es que lo queremos considerar de esa manera. Viene esto porque en la clasificación de los cromosomas, este asunto de los brazos es importante, pero no nos olvidemos del centrómero, que es el punto donde como que se juntan. Bueno, esto es una referencia de lo que acabamos de explicar en la lámina anterior. Y aquí tenemos, esto ya no es dibujo, esto ya es una fotografía. Qué graciosas, ¿no? Qué monas se ven. Notemos, estos son brazos exactamente iguales. Aquí está la parte del centrómero y pues si tenemos la cromátida y los brazos. Muy bien. Tenemos entonces, cada cromosoma tiene precisamente su propio centrómero y el número de cromosomas varía de una especie a otra, pero cada especie tiene la misma cantidad de cromosomas. En el caso nuestro tenemos 46, ya lo hemos trabajado tanto en microbiología y en embriología, quedamos claros, ¿verdad?, que de esos 46, 44 son somáticos, es decir, información para el resto del cuerpo, y 2 son de tipo sexual. También tenemos de considerar que los cromosomas, por cuanto están en número par, se les llama diploides, a las que tenemos en el caso de los cromosomas somáticos, y los cromosomas sexuales son haploides o N nada más. Diploides 2N, haploides N. Y siempre están acomodaditos por parejas. Aquí lo tenemos, ese es el cariotipo humano. Notemos, vean ustedes, es un dibujo nada más de esto, ¿verdad? Tenemos aquí los 23 pares. Pues aquí tenemos, este es el cariotipo de nosotros varones, porque tenemos al final el cromosoma XY y Y, ¿verdad? Que es lo que nos diferencia, el cromosoma Y. Es un dibujo del cariotipo humano. Muy bien, seguimos. Bien, pues esta es una referencia para ampliar lo que estamos comentando de los 46 cromosomas. Ni siempre están acomodados por pares, pero aquí entra un dato importante. ¿Dónde carambas tenemos los genes? Los genes los vamos a encontrar en los brazos de los cromosomas. Tenemos entonces, si nosotros tomamos este cromosoma, aquí tenemos las dos cromátidas, brazos cortos, brazos largos, pero hay pedacitos donde van acomodados precisamente los genes. Ese lugar donde están acomodados se le llama locus. Locus, no loco, locus con U, es una palabra en latín, y cuando hablamos de varios lugares, se pluraliza la palabra y se dice loci. Esto lo encontramos en la lámina anterior, los locus y los loci, aquí los tenemos, ¿sí? Muy bien, continuamos. Y este ya es un dibujo más real, brazo largo, brazo corto, el centrómero, y tenemos aquí, este es un brazo más o menos corto, ¿verdad? Son detalles que vamos a ir encontrando. Son cuestiones ya que se dedican a estudiar los genetistas. Tenemos una fotografía. ¿Quién creen que es este? ¿Qué cromosoma será y cuál será este que tenemos aquí a un lado? Es una fotografía de un microscopio de barrido, electrónico de barrido. Qué preciosa, ¿no? ADN con todos sus locus, sus loci aquí adentro, igual acá. Brazos largos, largos, sí, en ambas partes, su centrómero. Aquí está el centrómero, aquí no hay brazos cortos y tenemos brazos aparentemente largos, que más bien son cortitos. Pues este es el cromosoma X, muchachos, y este es el Y.
Así que ahí tienen ustedes para que lo conozcan más, no diré en vivo, pero ahí en foto, ¿verdad? Aquí ahorita que estamos con este asunto de la sana distancia. Muy bien. Tenemos entonces, bueno, aquí hay un dato de investigación, ¿verdad? Donde eso nos habla algunos detalles que han hecho algunos investigadores, perdón, y pues el inicio de todo esto se dio hace 1912 trabajando con esta mosca, la Drosophila melanogaster, y ahí fueron encontrando precisamente el asunto de los cromosomas de las células eucariotas, que ahí vamos a encontrar en los cromosomas ADN, las histonas, que son las proteínas que rodean a la molécula del ADN. Bien, continuamos. Y tenemos, pues aquí son datos ya de investigación, cómo fue avanzando la historia en este sentido, ¿verdad? Poco a poco, cómo fueron avanzando, hasta que finalmente en el 2001, recordemos que este asunto del genoma, bueno, ustedes están jóvenes, tan chavos, ¿verdad? Salvo por ahí 2, 3 de los compañeros que como su servidor ya peinan canas, pero los demás son jovenazos. Este asunto del genoma humano no tiene mucho tiempo que se viene hablando de él. Notemos, 2001 es cuando ya se descubrió toda su secuencia. Aquí tenemos la cadena del ADN con sus tripletes, tripletes que tienen acá, y tenemos aquí una aproximación de lo que viene siendo un cromosoma. No nos olvidemos, ADN es toda la cadena, cromosomas son pedacitos de ADN y los genes los vamos a encontrar en los brazos. Aquí tenemos los locus y los loci. Locus, si hablamos de un gen que está ubicado en un lugar y que tiene una información específica. Loci, cuando más de un gen está llevando la misma información. Entonces están ubicados en diferentes lugares. Otra aproximación, las bases que de manera de peldaños tenemos en el ADN, la organización del cromosoma, aquí lo tenemos como está, ¿verdad? Centrómero, cromátidas a lo largo y brazos cortos y brazos largos. Y los genes, aquí como si fueran cinturitas, ¿verdad? Ahí lo tenemos en los brazos, correcto. Los cromosomas sexuales, bueno, también tenemos que son precisamente los que nos determinan el sexo. En el caso del ser humano manejamos dos, el cromosoma X y el cromosoma Y. Cromosoma, cuando encontramos nosotros en el cariotipo el XX, pues sabemos que corresponde a un sexo femenino y el XY al masculino. También sobre esto se ha hecho investigación y se ha hablado de algunos cromosomas especiales en ciertas especies en particular, como sucede aquí, por ejemplo, en este caso se habla del cromosoma XO en algunos peces, insectos y anfibios, el ZW en otro tipo de organismos, como es el caso de la mariposa. Es un dato nada más como curiosidad, ¿verdad? Bien, la clasificación de los cromosomas, muchachos, va en relación o en función de la ubicación o posición del centrómero. Y tenemos 4 grupos o 4 tipos de cromosomas. Todos son humanos, todos son formados por ADN y con sus proteínas, sus histonas que las rodean. Metacéntrico. ¿A qué llamamos de esta manera a los cromosomas que tienen ubicado su centrómero justamente en el centro? Es decir, como vimos en el caso del cromosoma X, ¿verdad? Que no lo vamos a encontrar con brazos cortos ni largos. Aquí lo tenemos. El cromosoma X es un cromosoma metacéntrico. ¿Por qué? Porque su centrómero está ubicado en el centro. Y tenemos después también los submetacéntricos. Ahorita pasamos otras imágenes, donde tenemos que precisamente aquí es donde sí podemos diferenciar exactamente los brazos cortos y brazos largos, submetacéntricos. Ya alcanzamos a notar cómo se ven la diferencia entre los brazos largos y cortos. El acrocéntrico, aquí vamos a encontrar, nos dice, dado un brazo muy corto y el otro muy largo. Aquí sí definitivamente, más que en el submetacéntrico, en el acrocéntrico es donde sí vemos bien la diferencia entre los dos, largos y cortos. Y el telocéntrico, pues se dice que hay un brazo corto, pero pues casi no existe, ¿no? Lo acabamos de ver en el asunto del cromosoma Y. Aquí está, es un dibujo. Metacéntrico, ubicado en el centro. Submetacéntrico, notemos que aquí sí ya vemos brazos cortos y brazos largos. Acrocéntrico, el bracito corto, definitivamente muy corto, y el brazo largo. Y el telocéntrico, que es el típico del cromosoma Y, ¿verdad? Donde volvemos a la imagen anterior y vemos nosotros que, vean ustedes,
¿Dónde están los brazos largos? Pues ni de chiste, ¿verdad? Apenas podemos pensar en brazos cortos y el centrómero en esta zona y la parte final que viene siendo nada más un esbozo de brazos. ¿Cuál es la importancia del centrómero? Porque aquí en su momento es donde los, ¿cómo se llama? Los microtúbulos del uso mitótico es donde los atoran, donde los enganchan para jalarlos hacia los extremos y que pueda llevarse a cabo la citocinesis. Bueno, para ir cerrando, tenemos nosotros que los cromosomas humanos tenemos 23 pares, no se me espanten por esto, ya sabemos que 23 por 2 son 46. De estos 23, 2 son de tipo autosómico, información para todo el resto de la estructura del organismo, y 2 cromosomas sexuales, el X y el Y, en el caso de los varones. Y en esos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, pues ahí vamos a encontrar, chicos, 3.200 millones de pares de bases de ADN. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los nucleótidos? Donde se unen una base nitrogenada con en este caso estamos hablando de ADN, ¿verdad? La desoxirribosa, que es el azúcar, y finalmente el fosfato, y que se forman 4 nucleótidos de adenina, citosina, guanina, ¿cuál nos falta? La timina, ¿verdad? Entonces son los 4, pues ahí vamos a encontrar todo ese montón de bases que están acomodadas, y entre 20.000 y 25.000 genes, y todos ellos se encargan de informar cómo es la estructura de un hombre, cómo es la estructura de una mujer. Datos de investigación. Es el material de esta oportunidad, muchachos. Parece que hoy no tuvimos muchos problemas con la señal, afortunadamente. Bueno, pues estamos a la orden en lo que, pues en lo que se ofrezca, muchachos, ¿sí? Estamos aquí para servirles. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo vamos? Gracias, profesor, por su tiempo. No, a la orden. Qué bueno que con estos recursos tenemos la oportunidad de dar cumplimiento a esto. Ya en la semana voy a mandar por ahí algún material extra para que lo vayan trabajando, y pues nos estaremos mirando en la próxima. Para fines de lista, tienen 5 minutos para que me manden un mensaje en el WhatsApp quienes estuvieron. Por aquí ya hice algunas capturas de pantalla para que no me vayan a querer meter gol. No estamos en partido de fútbol, estamos en clase. Chicos, un gusto haber estado con ustedes en esta sesión, y nos estamos mirando en la próxima oportunidad. Profesor, Dígame. yo tengo una duda con respecto a la plataforma. Lo que pasa es que me aparecen varias actividades que se vencen mañana, pero de ellas la única que me aparece con actividad es la de que explique qué es un ribosoma o el tema de ribosomas. Sí, esos son pequeños ensayos, ¿verdad? Sí, Marilu, pero miren,